Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Historias de Poultry School. Hoy nos sentimos muy emocionados y muy honrados de contar con nosotros con Gastón Imola. El tema de hoy, de lo que vamos a platicar, es uno de los temas que más nos apasiona. Ni sé cómo llamarle a esta plática, Gastón, pero le tenemos que poner algún nombre: gestión humana, desarrollo humano, desarrollo de equipos. Al final del día, creo que como lo hemos platicado fuera que del micrófono, el tema de gestionar el recurso humano se ha vuelto clave, es clave, y creo que nos falta mucho camino por recorrer para que la industria tenga esa conciencia de invertir en programas continuos y sostenibles. Yo cuento rapidito cómo conocí a Gastón por medio de las redes, por medio de Poultry School. Gastón su práctica la realiza más en granjas porcinas, y no el 100%, pero empecé a ver su material y me llamó mucho la atención. Ya nos contará Gastón sus métodos, su pasión, cómo él manejaba en varios videos que muy bien desarrollados, cómo él hoy por hoy gestiona los recursos humanos de las empresas. Luego tuve la oportunidad de conocerlo en un evento en Costa Rica el año pasado y coincidimos en que la gestión humana es algo clave, y como Poultry School damos mucha información técnica, pero creo que tenemos que empezar por donde se debe, y es el ser humano. Gastón, bienvenido, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Rodolfo. Y bueno, muchas gracias por invitarme a este podcast y a poder contarle a algunas personas que no conozco de qué se trata mi trabajo y lo importante y la rentabilidad de trabajar en aquello que tiene que ver con el desarrollo de las personas que trabajan en las granjas, ¿no? Gracias, Gastón. Si quieres un poquito para empezar, ¿por qué no nos cuentas quién eres, quién es Gastón, y cómo llegaste, cómo es el desarrollo hasta llegar a esta pasión de hoy estar involucrado en este desarrollo de seres humanos para que esas unidades productivas, cerdos, avícolas, alcancen sus metas productivas, que es que algo platicábamos fuera de los micrófonos? Bien, mi nombre es Gastón Imola, de profesión soy ingeniero agrónomo. Eh, Trabajando en agronomía, en la parte de agricultura, ya que yo vivo en la zona pampeana de Argentina, y buscando qué hacer en la parte de recursos humanos, porque era algo en lo cual me faltaban herramientas, descubro lo que es la facilitación y el coaching. En una organización en la que yo trabajaba en ese momento, que agrupa productores agrícolas, agropecuarios en realidad. Se daba una formación de coaching, algo que yo no sabía ni de qué se trataba, ni cómo se escribía, ni para qué servía. Y sí me habían contado de que tenía que ver con los recursos humanos. Hice esa formación y esa formación tuvo un impacto en mí muy grande, en trabajar aquí adentro, cosas que yo no sabía que existían, no las conocía, no sabía que se podían hacer. Y tanto me impacta ese programa hecho en el 2008-2009 que a partir del 2012 dejo la agronomía y empiezo a trabajar en lo que es únicamente el desarrollo humano. Primero trabajando para la escuela en la que me había formado durante unos 10 años y después trabajando en el ámbito privado ya y muy relacionado siempre a un 85, a un 90% relacionado con el ámbito de las granjas porcinas. Eso se da porque en una de las formaciones que yo daba para la escuela de coaching había un dueño de una granja y él me dijo en un momento: Esto me hace bien a mí, tenemos que llevarlo adentro de la granja". Yo en ese momento le dije que yo no me sentía capacitado para hacer eso con los operarios de la granja, porque, bueno, para hacerlo en el ámbito de donde estaba él pedía secundario
y un nivel de instrucción que no siempre dentro de la granja estaba. Y él me dijo que no había ningún problema, que él me apoyaba para que yo aprendiera. Fernando, que es la persona de la que estoy hablando, es una persona con la que 10 años después sigo trabajando con su empresa. Fue la que me permitió empezar a Wow, trabajar y hoy sigo trabajando. Y es una empresa a la que, que apuesta permanentemente al desarrollo de las personas que trabajan ahí adentro, ¿no? En esto que conversábamos antes, que mejores personas hacen mejores empresas que generan mejores resultados. De ahí en adelante empecé a ser llamado en el ámbito de las granjas porcinas y mi profesión fue para el aprendizaje de adultos, fue para el lado del coaching, se armó el programa de desarrollo dentro de las granjas y eso fue evolucionando también a algunas capacitaciones que funcionan hoy fuera de la granja, ¿no? Eh, Ahora en el 20 de marzo arrancamos un programa de liderazgo en granjas porcinas en la cual va a haber 35 personas, desde dueños de granjas hasta encargados de sector, que vamos a estar hablando durante 9 meses estos temas. Entonces, bueno, fantástico. de ahí viene el tema. Una pregunta, Gastón, que es parte de la conversación abierta. Me llama la atención cuando tú cuentas en tu historia que cuando este dueño, Fernando, te pide que tú eh, pues implementes un programa en sus empleados, en sus colaboradores, lo que tú ya habías de alguna manera trabajado con él y que tú muy transparentemente que le dijiste, no estoy ahí todavía, Ujú. pero creo que ese punto de que es un punto del coaching, de tú ir a tu recurso, de creer en ti. ¿En qué momento tú creíste que ya tu programa era algo viable? Porque al principio como que te pusieron en un desafío, decir, ¿puedo o no puedo? ¿Será que me animo o no me animo? Pero hubo alguien que sí creyó en ti. Hubo como Claro, esa persona de que creyó en ti. ¿Cómo eso sucede en un empleado o en un colaborador que no cree en sus capacidades y que hay alguien que le dice, tú puedes? bien, de la misma manera, Rodolfo, pensaba en esto, ¿no? No sé bien cuándo yo empecé a creer que podía hacer eso, no fue inmediatamente, ¿no? De eso estoy seguro. Lo que sí fue en ese momento que ese respaldo de Fernando, del dueño de la granja, en decirme, bueno, te doy tiempo para que aprendas, unido a algunas cosas que yo en la medida que iba haciendo dentro de la granja, iba ensayando cosas que salían bien, cosas que salían mal, se veía un progreso. Eh, Aprendí una primera diferencia importante que aprendí, gracias a esta primera gente con la que trabajé, fue que hay gente con bajo nivel de instrucción, pero mucha inteligencia. 100%. Bien, pero yo en ese momento no lo sabía. Yo relacionaba inteligencia con nivel de instrucción, ¿no? Con Y académico. eso, claro, y eso no funciona de esa manera. Entonces, lo primero que aprendí fue que no necesitaba nivel de instrucción de la gente para conversar temas que tenían que ver con el ser humano. Que si yo era capaz de ponerle en un ejemplo, en algo que él vive todos los días, aquello que yo quería transmitirle, yo podía hacer fácil algo que podía tener cierto nivel de abstracción. Porque la limitante no estaba en el nivel de instrucción de la persona, la limitante estaba en mí respecto de cómo yo le estaba llevando la temática a esa persona. Fantástico. ¿Se entiende? Digo, Sí, me acuerdo una vez hablar de lo que era la aceptación. Y yo con los recursos que tenía en ese momento y la gente que tenía adelante y muy preocupado en esas conversaciones internas que tenemos muchas veces de si me estará saliendo bien, si me estará saliendo mal, de repente veo que a una persona se le cae una lágrima. uf,
digo, está entendiendo lo que estoy diciendo mejor que yo. Si le llegó, ¿no? Entonces, digo, la capacidad de desarrollar fue esto de cómo yo me preparo, de cómo aquellos que nos acercamos a las personas adquirimos la capacidad de llevarle a cada una de esas personas los conceptos como para que a él le hagan sentido. Porque si no, no 100%. hay forma de mejorarlo, ¿no? No hay forma de darle una herramienta para que la persona pueda tener algo más para su día a día, para conversar con, con sus compañeros de trabajo. Pasaba algo muy breve, pasaba algo muy lindo, que era que por ahí alguno venía y me decía, Gastón, dice, estas cosas que estamos hablando aquí, dice, acá todavía en el trabajo no me salen, la sigo haciendo mal, pero en mi casa ya pude hablar con mi hijo. Wow. Es que es lo más, sí, lindo, lindísimo. Claro. Entonces, cuando el ser humano prueba algo que le funciona, después lo empieza a usar en todos lados. Entonces mi capacidad o la capacidad de desarrollar, eso de ir dándome cuenta por dónde iba, que debe haber llevado mucho tiempo, tuvo que ver con eso. Cuando yo empezaba a darme cuenta, digo, bueno, lo empieza a usar y lo empieza a usar en su casa, lo empieza a usar con sus afectos. Eso después empezaba a pasar adentro de la granja, ¿no? Otra pregunta es una curva. ¿Trabajas con la persona o con sus sueños? Es que no es uno sin el otro, ¿no? Y sí, A mí esa pregunta me la hicieron, pues te la hago. A mí me dejó bien, parqueado claro. y Y, me desafió mucho. y si me das permiso, le quiero agregar algo más. Y el sueño de la empresa. Ahí vamos. ¿Eh? Porque el sueño Que de te la haces empresa, dueño del sueño de la empresa. claro, porque si la empresa tiene un sueño que incluye el sueño de la gente que trabaja en ella, Uf, no hay mucho más que hablar. Si el crecimiento de la empresa implica crecimiento para mí, y crecimiento para mí pueden ser varias cosas, porque para alguien que está en una posición alta dentro de la granja, un gerente puede tener que ver con un desarrollo profesional. Estudiar algo más, tener más tiempo, tener un mejor puesto de trabajo. Para una persona que quizás hace un operario que hace 5, 6, 8 meses que está trabajando en la empresa y ve que ya está bueno trabajar ahí, puede implicar el comprarse la moto, el dejar. 100%. Claro, entonces digo, bueno, la empresa se tiene que hacer cargo de los sueños de sus trabajadores, sí, porque de eso depende que los trabajadores hagan realidad el sueño de la empresa. Y eso es algo que se retroalimenta. Así que claro que sí, pero eh, a veces les hablamos a las personas de los sueños y quizá la respuesta es, no tengo sueño, he dormido bien anoche, ¿no? Sí, y aquí vine a destetar, aquí vine a dar alimento, aquí vine a... ¿Por qué me están hablando que de sueños, Claro, ah? claro, porque en realidad lo que hacemos toma sentido cuando está relacionado con algo más grande. Totalmente de Me, acuerdo. me pasa a mí, te pasa a vos y le pasa a cualquier persona de las que esté escuchando esto. Digo, nosotros hacemos un esfuerzo y hacemos incluso cosas que a veces no nos gustan porque tienen sentido para el sueño, porque tienen sentido para aquello que queremos alcanzar. Por eso es tan importante que todos los años las empresas le cuenten a sus trabajadores en una reunión formal hacia dónde van, qué han logrado y qué van a lograr el año que viene. Porque eso es lo que alinea
a 150 personas que son todas absolutamente distintas. Pero que no importa Total. que sean distintas, hay una ventaja en eso. Lo que sí, tenemos que ver hacia dónde vamos, ¿no? Sí, sí tenemos que ir todos juntos hacia el mismo lugar, como un partido de fútbol. El arco es aquel y los goles lo tenemos que hacer. ¿Y cuál es el objetivo? Un gol más que el equipo que tenemos enfrente. Es suficiente. Es suficiente, pero en las empresas eso no siempre está claro. Y entonces al trabajador, si eso no está claro, le da lo mismo trabajar en esta empresa que trabajar en la otra y solo piensa en el dinero. Entonces, si le cubrimos el tema del dinero y lo ponemos a nivel de mercado y quizás le damos un premio por productividad, pero además nos hacemos cargo de su sueño, quizás ese trabajador no esté pensando en moverse a otra granja. ¿Cuál sería el sentido de hacerlo? Sí, aquí nos podemos pasar platicando horas, Gastón. Solo estas dos preguntas que te hice, ya vi que nos emocionaron, nos pusieron en Mm, otra energía y ya para seguir en otra conversación. Una pregunta, bueno, una línea, Gastón, que creo que vos, que vos que la viste en una entrevista que tuvimos con nuestro amigo Miguel, para mencionarlo también, sí, para que no sí, diga Miguel Miguel que no lo Chico, mencione, para que no lo Miguel diga Chico. que sí lo mencionamos. Yo ahí mencioné el tema de cuidar a quien cuida a los animales. Creo que eso ha sido una pasión tuya. ¿Qué pensás que de este concepto? ¿Cómo lo has implementado en tu carrera y cómo crees que las empresas tienen que verlo ahora? Bien, podríamos, digo, es muy interesante esto que es cuidar al que cuida a los animales. Ninguno de nosotros podemos cuidar a otra persona si no estamos saludables nosotros y saludables. No pensemos en estar solamente sanos físicamente o no estar enfermos. Debemos estar bien alimentados, debemos estar algo entrenados, debemos estar bien nutridos y debemos tener alguien que nos ayude a cuidar esta parte, que no sé si está aquí o dónde está, pero que es nuestra parte psicológica, nuestra parte espiritual. Digo, hay mucho de eso que tenemos absolutamente descuidado. Si no están bien las personas que trabajan con los animales, no van a estar bien los animales. ¿Qué quiero decir? Que si esa persona dentro de ella eh, y con las variaciones que los seres humanos tenemos, es una persona que está en eje, eh, que tiene herramientas para administrar lo que le pasa en casa y lo que le pasa en el trabajo, que puede relacionarse porque tiene los recursos para hacerlo con sus compañeros de trabajo, que tiene los recursos para poder hablar cuando hay un conflicto, que tiene los recursos para poder generar confianza con la gente que tiene a cargo o con la gente que está a cargo de él, que esos son los verdaderos recursos humanos. cien Recursos por humanos, ciento recursos humanos no es el departamento de la empresa que contrata, despide y lleva los de gajos. Recursos humanos son herramientas para poder manejarnos en el mundo de lo humano. Y no las tenemos. Y no estoy hablando ahora solamente de la granja. Estoy hablando de que no los tenemos a nivel familiar, de que no los tenemos, a veces me faltan con mis hijos o con mi esposa o con mi madre. Hay recursos que no tengo y que no están dentro de la educación formal por algún máster que pueda alguien tener hecho y son de otro ámbito, pero que sí necesitamos trabajarlos. Entonces, eh, cuidar al que cuida a los animales tiene que ver con eso. Podemos comprar la genética, podemos comprar la nutrición, El podemos mejor comprar equipo las del mundo. instalaciones, podemos comprar la sanidad y hace años, no sé, 50, 70, 100 años que venimos mejorando cada uno de esos pilares de la producción animal.
pero el que usa esos pilares, el que los pone a trabajar todos los días son seres humanos. Y si ese ser humano no está bien aquí, no va a estar bien alimentando, no va a estar bien vacunando, no va a estar logrando bajar ese 1% de mortalidad que queremos bajar en la maternidad, porque va a estar con la cabeza o con el corazón en otro lado. Entonces, cuidar al que cuida, cuidar al que produce, cuidar... A ver, y no estamos hablando del operario, porque al primero que hay que cuidar es al gerente de la granja. Perdón, me corrijo, al dueño de la granja, porque de ahí sale todo, ¿no? Como las cosas estén arriba, van a estar abajo. Esto es como un manantial. Si de arriba sale agua cristalina, salen cosas buenas, salen buenas intenciones, sale un cuidado de la gente, abajo eso va a estar. Si desde arriba sale otra cosa que ni la quiero nombrar para que no se nos vaya la cabeza para ese lado, aquí abajo va a pasar lo mismo. Entonces digo, ¿a quién cuidamos primero? Al dueño de la granja. ¿A quién cuidamos segundo? A los gerentes. ¿A quién cuidamos terceros? A los mandos medios. ¿A quién cuidamos al final o dentro de todo eso? A los operarios. Pero más arriba miramos en la empresa, más responsabilidad hay de estar sano, saludable. Porque hay mucha gente para cuidar abajo, ¿no? Gastón, solo, o sea, totalmente de acuerdo. Te voy a hacer otra pregunta y te la voy a estructurar. Cuando comenzaste tu presentación, tú mencionaste tu background de ingeniero agrónomo, luego trabajaste en ciertas empresas y fuiste expuesto hasta en estos conceptos de coaching Uh -huh, y de desarrollo humano, ya digamos en una etapa adulta, uh -huh, y ya tenías profesión, ya con muchos años de vida profesional. Eh, este concepto de cuidar al que cuida a los animales, para puntualizarlo, no está en la sociedad, no nos lo enseñan en la escuela primaria. En la sociedad tradicional existen otras leyes que hay que suplir, que el estrés es normal, que los índices de sobrepeso son normales, que consumir ciertos alimentos son permisibles, y nos estamos envenenando literalmente, por no decir otras cosas. uh -huh. Entonces, este concepto, ¿cómo haces conciencia ya en personas adultas que tiene que haber este tipo de protocolos distintos del que nos han enseñado? Y decir una pausa, tiene que haber un cambio. Cuando hablas de cambio de mentalidad, es cómo gestionas, cómo incentivas cuando te invitan a una nueva empresa a que haya una conciencia de ponerle atención a este nuevo concepto. Concepto nuevo para nosotros, pero muy viejo en nuestra civilización, ¿no? Sí, Digamos, si nos vamos a las culturas orientales, el tema del cuidado del propio individuo y de aquellos... yo te interrumpo, yo te conté que yo Claro, viví en China, que yo viví en China. claro, Entonces, en China cuando comen, te pasan primero la proteína. ajá, Comen con agua caliente. ajá, Ahí no te pasan una Coca-Cola, un refresco, una limonada con azúcar, un jugo natural. O sea, te pasan una jarrita con agua caliente. Te pasan la proteína y vegetales. ajá, Y luego, ya cuando terminaste, dicen, ahorita viene tu carbohidrato, ¿qué querés? ¿Arroz o fideo, espagueti, noodle? claro, Y, o sea, no lo comen junto. Y luego, postre, casi un 90% sandía. ajá. Pero tú vas a nosotros, tú vas a un asado o vas Bueno, a México. Entonces, es costumbre. A lo que voy es que claro, hay civilizaciones, hay costumbres que ya sí entienden cómo funciona tu cuerpo. claro. Entonces yo les pregunté, me dijeron, no, es que aquí la cultura es como tú ingieres, hay una ciencia, hay una historia de salud, cómo tú ingieres tus alimentos.
Yo dije, bueno, pero media vez yo me vine de esa asignatura, vine para acá y ya me engancé en lo mío. No me Claro, quedé con esa cultura, ¿ya? Entonces, por claro. ponerte ese ejemplo. Ujú. Bien, y lo trajiste desde la nutrición, pero también meditan. Y también saben que las buenas relaciones tienen que ver con aquellas cosas que los hacen vivir más y que le dan sentido a su vida. Digo, hay mucho que ya se hace. Somos nosotros más aquí en Occidente que hemos perdido el camino y que Entonces, tomamos... regreso a la pregunta, perdón que te interrumpa. Sí, ¿Cómo gestionas hacer conciencia? bien. Ah, nosotros tomamos conciencia solamente cuando o nos damos un golpe muy grande en la vida, no, nos pasó algo muy malo y es un momento de toma de conciencia abrupta, ¿eh? O alguien nos cuenta, nos habla de un sueño, nos transmite una visión y entonces nos entusiasmamos con ese cambio y empezamos a ir detrás de eso. Entonces, en el trabajo que yo hago hoy, creo que estoy en un momento donde, como ya lo he hecho algunas veces en algunos lugares, y Argentina es un país pequeño y en el ámbito porcino nos conocemos todos, decir, bueno, hay alguien que le comenta a algún otro que esto ha servido, ¿no? Y realmente cuando voy a hacer algo, hay gente que tiene fe en mí, que confía en aquello que se va a hacer y muchas veces sin entender todavía qué es lo que se va a hacer. Eh, sí que cuando la persona empieza a vivirlo y empieza a conocer de qué hablamos y empieza a revisarse a sí mismo, empieza a tomar conciencia. Algo muy sencillo y lo primero que aparece en un programa de desarrollo personal que es la conversación como concepto. Me encanta. Claro, pero a ver, yo hice todo un recorrido hasta la universidad y nunca me dijeron cómo conversar. Y lo debo seguir haciendo mal, pero algo he corregido. Pero metemos a 150 personas adentro de una granja pretendiendo que se lleven bien, que no haya conflicto, pero no saben, nunca han aprendido a cómo conversar con otra persona. No solo ellos, sino tampoco los dueños de las granjas. Porque a veces es una empresa familiar y se pelean porque son familia. Porque tampoco saben cómo conversar. Entonces, esto de la conversación también es un recurso humano. Cuando yo adquiero ese recurso, que es conversar y tener en cuenta dos o tres cosas respecto de la conversación, ya empiezo a darme cuenta, aquí hay algo que si lo hago de esta forma, me acerca al resultado que quiero lograr. Entonces esto de comprender que el ámbito humano es un espacio que, bueno, vamos viendo y porque crecemos, creemos que no es importante, este, como el respirar, como respiramos desde que nacemos, creemos que se hace así y hay formas de respirar y formas, Uf, claro, digo, y también el comer, como crecemos comiendo, bueno, pero hay formas de comer bien y hay formas de comer mal. Y en esto de relacionarnos, hay formas que necesitamos aprender para relacionarnos. Porque si no, no sabemos cómo hacerlo, porque no nos han explicado cómo se hace. Y lo hacemos como, y con las herramientas que tenemos, que son muy pocas. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo se toma conciencia?
tengo que tener la capacidad de lograr ese espacio de tiempo donde yo logro mostrarle a aquel que está al frente de ese equipo de personas qué es lo que se va a hacer y el beneficio que va a tener. Si no lo logro, es un trabajo que no voy a tener. Pero En claro que ese orden, sí, claro. sí, eso, lo que pasa es de que estás, a mí me encanta porque estás metido en un nicho, como también hablábamos anteriormente, fuera de cámaras, tiene que haber, o no sé si lo hablamos aquí, un tema de medir. Y tal vez para cerrar la plática, cuando la vayamos a cerrar, que ya faltan unos minutos, te voy a tirar la última pregunta que te la estoy dejando para el final. Pero tal vez la pregunta que me viene a la cabeza es, Gastón, ¿sentís una diferencia en hacer conciencia en generaciones nuevas? Colaboradores, digamos de 30 años, que ya fueron a la universidad, tuvieron educación no solo media, o educación posterior, ya tienen 5 años de estar laborando, están en sus 30, 35, a colaboradores ya de 40, 50 años. ¿Ha cambiado esa conciencia o seguimos siendo los mismos? ¿Te enfrentas con los mismos desafíos? El desafío más grande es que voy creciendo yo. Ujú. Entonces tengo que ir tomando conciencia de eso, ¿no? El primero que va cambiando soy yo. Y ese es el primer desafío, porque quizás las cosas que tienen sentido para mí y la gente de mi edad, para nosotros, Ujú. no son las mismas que tienen sentido hoy para una persona que tiene... A ver, dentro de las granjas hay personas con 19 años, ¿no? Más ¿Eh? abajo. Claro, claro, claro. Entonces, de nuevo, son distintas edades, son distintas situaciones a las cuales les está prestando atención esa persona. Un chico de 19 años es altamente probable que esté viviendo en la casa con sus padres, con algún hermano, y que su vida pase por juntar un sueldo para poder mantenerse él y ahorrar algo y quizás poner algo en su casa, pero la mayoría de las veces no. Entonces hay una conversación que hay que enfocar para esa persona, porque sus intereses son esos. Y probablemente con esa persona tenemos que hablar mucho bueno, de cómo algunas conversaciones hay que tenerlas cara a cara y no todo puede ser por WhatsApp. Y él me va a estar diciendo, bueno, pero ¿por qué no puede ser por WhatsApp? Si yo por WhatsApp lo hago bien, y entonces ahí tomo conciencia de que quizás me está faltando algo a mí en el manejo del WhatsApp, pero sí es una conversación distinta, porque la condición de ese ser humano es distinto. Cuando nosotros nos vamos acercando a los 30, empieza a haber, para mí, una conciencia de estar en el mundo, ¿no? Ya empiezo a estar, empiezo a tener esta idea de independencia, empiezo a querer vivir solo, quizás estoy con alguien en pareja, entonces el mismo concepto que yo le tengo que llevar a la persona de 20, a la de 30 y a la de 50, se la tengo que poner en el contexto de esa persona de 30 años y tengo que conocerla. Y tenemos que conversar respecto de dónde está. Y el mismo concepto necesita un ejemplo distinto, entonces ha cambiado eso. ¿De qué le voy a hablar a una persona de 30 años hoy? Hoy a una persona de 30 años que está pensando en si va a trabajar en la granja en la que está trabajando o se va a ir del país a trabajar a otra granja a España, es una Sí, conversación distinta. porque Estados Unidos ya es difícil, ¿no? Claro, pero sí, y porque a lo mejor hay un tema de idioma, pero una persona de 30 años hoy está pensando en si va a vivir, en qué país va a vivir, porque sabe Sí, que si se han abierto va... las fronteras, es cierto. Claro, claro, claro.
Una persona de 40 años es probable que tenga un nivel distinto en cuanto a responsabilidades, porque quizás ya tiene un par de hijos adolescentes. Y, y quizás el dinero no le alcance, y quizás está preocupada por sus hijos y lo que van a hacer, y cómo están viviendo, porque aquí tenemos problemas muy graves como la droga en gente de 15, 16 años, ¿no? 100%. ¿Eh? Hoy estamos haciendo análisis para ver si hay drogas en algunas granjas cuando entran, y está dando que el 70% de los chicos dan positivo. Entonces, esa persona de 40, 45 años que tiene hijos adolescentes, hay otro sueño, hay otras preocupaciones, y hay que hablar distinto. Y hay que atender sus sueños de una manera diferente. Y la persona de 50 años como nosotros, 50 pasaditos, bueno, ya hay conceptos que tenemos, o en mi caso, voy a hablar por mí, hay conceptos que cada tanto tengo que ablandarlos un poco porque buscan de querer tener razón, o querer ser de esta manera únicamente, y porque si no me complica, y entonces tengo la conversación con esa persona es la de cómo se acerca a ese chico de 19 años que trabaja con él. Y que casi lo Sí, tiene que tratar como un hijo para poder llevarlo. sí, Entonces, sí. claro que es absolutamente distinto, Rodolfo. Claro que sí. Sí, eso es parte de la siguiente pregunta o la siguiente que tenía aquí en mis notas, Gastón. Yo cuando inicié esta charla, pues te comenté que te conocí en Costa Rica en persona y pues obviamente pues participé, estaba agendadísimo estar en tu taller que diste y ahí tú nos hiciste un ejercicio práctico donde tú podías mostrarle a cada uno cuál era ciertos tipos, rasgos de su personalidad. Ujú, Pero entonces, la pregunta, o sea, o la inquietud que pues que ya la respondiste y creo que eso es lo que admiro de tu flexibilidad y toda esta gestión de pensamiento es, porque si vas a tener diferentes personalidades, pero ahora con esta explicación fantástica que tú nos acabas de hacer de una apuesta generacional de mentalidad muy rápida en 5 minutos, ¿cómo gestionas para que todas estas personas, como tú lo dijiste antes, se enganchen con un sueño, vayan en una misma dirección? claro. Lo tiene que tener clara la empresa. Y la empresa la tiene que contar. Y cuando ese sueño, que a lo mejor es a 5 años o a 10, lo traemos al presente, nosotros a fin de este año tenemos que hacer un alto, reunir a la gente de la empresa y decir, bueno, lo que dijimos el año pasado que queríamos lograr para este año, porque está en línea con aquello que queremos alcanzar dentro de 10 años, miren, hicimos este recorrido. ¿Y saben qué? Lo queremos festejar. Y como ustedes son los que han hecho posible este recorrido, le damos este premio. Digo, el sueño es de todos, la rentabilidad es de todos. Ahora la dirección y el sostener el ritmo es exclusiva responsabilidad de lo más alto de la Sí, empresa. Cuando yo empecé a trabajar con Fernando, cuando yo lo conocí, él tenía 1.500 cerdas. Hoy tiene 15.000. wow, Y son 10 años. ¿Y lo ha hecho Fernando solo? No. Lo ha hecho Fernando con la gente que trabaja con Fernando. ¿Y tiene rotación? Sí. ¿Y tiene problemas? Sí. ¿Y hay conflictos? Sí. Pero ese es el fenómeno humano. Digo, hay que atender eso si nosotros queremos que la empresa crezca, porque la empresa está hecha de personas. Si nosotros sacamos todas las personas de la empresa, no queda nada, ¿no? Entonces,
si no crecen y no se desarrollan las personas que están dentro de la organización no tiene posibilidades de crecer. Es eso lo que necesitamos hacer, lo que dije al principio, mejores personas, mejores empresas, mejores resultados. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, es una familia grande. Igual, Extraordinaria. Y claro. te hago otra pregunta, Gastón. ¿Cuál es tu sueño? El tuyo, personal. Ay, mi sueño es que logremos en los próximos 5 años hablar de bienestar de las personas, como estamos hablando de bienestar animal, ¿no? Eh, me tomaste por sorpresa con esta pregunta, pero Ese es realmente el lo siento, propósito. digo, realmente lo siento de esa manera. Digo, estamos preocupados por los metros o los centímetros que le damos a un animal en el engorde o en la maternidad, o que tengan el agua fresca, o que la proteína que le ponemos en el alimento, que tengan su espacio limpio. ¿Qué pasa si vos que conoces del tema llevas eso a las personas dentro de la granja? ¿Tienen los vestuarios que se merecen? ¿Tienen la ropa que necesitan? ¿Tienen la alimentación, la proteína, la fibra, los hidratos y los macro y los micros que necesitan para trabajar 8 horas como lo hacen? 100% de acuerdo. ¿Tienen el agua fresca? ¿Sabes qué nos dimos cuenta en una granja grande en la que trabajé? Que los chicos que trabajaban para tomar agua fresca tenían que irse caminando casi 1500 metros hasta la cocina, porque no había dispenser adentro de la granja, o no había una canilla de donde pudieran sacar agua porque el agua dentro de la granja era potable. Entonces digo, eh, un sueño importante sería eso, porque si cuidamos al que cuida a los animales, va a estar bien el que cuida a los animales y van a estar bien los animales. Bueno, la plática ha sido extraordinaria, Gastón. Realmente nos hemos ido, pues, como te lo dije al principio, este tema en lo personal me ha apasionado por muchos motivos. He estado expuesto a muchas culturas y realmente una pregunta que te quería hacer es, imagino, no tengo la menor duda, que en tu carrera profesional eh, quisiera que nos contaras un evento que realmente te conmovió, que lograste cambiarle la vida a un empleado hasta en su familia, que un día se acercó y te digo, Gastón, venga para acá, usted no sabe lo que ha hecho usted conmigo. Arreglé mi familia, me sané, pude gestionar esto que no había gestionado por toda mi vida, veo la vida distinta. ¿Tenés algún caso así? No, no tengo un caso. Que Sí, lograste entrar más allá que mortalidad, más allá que nacidos vivos, más allá sí, que sí. te sentís que llegaste a las fibras de alguien. A ver, algo que me ha pasado, yo hace 10 años que trabajo en esto y me debe haber pasado 8 o 10 veces, que son esas personas que dentro del espacio de trabajo eran personas silenciosas, que parecían que no valían dentro de su espacio de trabajo, Mm, que no sabía si convenía tenerlos o no, y de repente la persona escucha algo que para él tiene sentido y hace un movimiento, y hace otro, y hace otro, y de repente están al frente
de 15, 20 personas y mejoran la vida de todas esas personas. Entonces, no sé si tengo para darte un ejemplo tan claro de un cambio como el que me traes, pero sí de donde alguien que parecía, uy, qué feo lo que voy a decir, pero parecía que no valía la pena, de repente florece, ¿no? Y esa persona que se transforma aquí adentro, Wow. transforma y facilita la vida de mucha gente. Y después algo muy gracioso que me pasa en este sentido es cada tanto encontrarme con alguien que me dice, Gastón, yo lo escuché hace 5 años atrás cuando usted dijo, y yo ahí me agarro la cabeza. ¿Qué ¿No habré crees que? dicho hace 5 años atrás que esta persona? Porque muchas veces, Rodolfo, en esto de compartir experiencias con otras personas, tenemos que tener mucho cuidado en el mensaje que llevamos y tener trabajada muy bien la intención con lo que decimos las cosas o desde la que decimos las cosas, porque hay mucha gente que nos escucha, ¿no? Y entonces hay mucha responsabilidad que tenemos que tener presente, mucha conciencia nosotros en los comentarios que hacemos, porque hay persona que lo toma al pie de la letra y eso puede ser un beneficio muy importante o no. Wow, no, sí, por eso te digo, el tema es muy amplio porque cuando interactúas con personas, cambias su estructura, cambias hasta su química corporal. Vos que has estudiado, Mm, serotoninas, todos los químicos, solo la química de la personalidad, ya, como nos pasaste ese test, ese examen, o sea, hay una química que te mantiene preocupado, que te mantiene ansioso y se vuelve en algo que daña tu cuerpo. mm. Pero para terminar, Gastón, ¿cuál es tu concepto del éxito? Para cerrar. El concepto de éxito no, no es mío, es de una profesora de filosofía de aquí de Argentina, que ella dice que una vida exitosa es una vida que merece ser imitada, ¿no? Y me parece un concepto que tiene una aplicación muy grande porque podemos aplicárselo a un empresario o podemos aplicárselo a un padre de familia, ¿no? Digo, bueno, el éxito cuando aparece, cuando hay gente que te mira y dice, está bueno imitar lo que esta persona está haciendo. Creo que ahí está el éxito. ¿Y qué parte de vos quisieras que fuera imitada en una siguiente generación? Ay, en una siguiente generación, O esto tus de, hijos, o sí, yo creo que esto de creer que todas las personas son buenas y que el potencial de desarrollo es infinito, me gustaría que haya más gente que crea en eso, ¿no? Las personas no son un problema, las personas son toda posibilidad, son toda potencia, pero si no las atendemos, no lo van a hacer. Si no le mostramos esa posibilidad, no le mostramos hasta dónde pueden llegar, muchas veces no lo son. Entonces, ojalá que haya gente que se contagie con eso, ¿no? De decir, bueno, las personas no son un problema, la gente de las granjas no es un problema. La gente de la granja tienen un potencial que si nosotros lo aprovechamos, van a estar bien ellos, vamos a estar bien nosotros y va a estar muy bien la empresa en sentido de bienestar y en sentido de rentabilidad también. súper Gastón. Mi objetivo, mi intención con esta conversación es que a través de la vulnerabilidad de hablar, al poner este video accesible, pueda llevar inspiración, Gastón. Y Ojalá. espero con todo mi corazón que todas las gentes que nosotros lo podamos compartir esta plática, podamos, como dicen en Estados Unidos, mover la aguja un poquito y que tengan esta conciencia de ir a cuidar
poner atención. Y hay un dicho en Estados Unidos que me hace mucho sentido en inglés, que es being seen, ser vistos. Ser Y vistos. esa parte de la conversación, no, obviamente pues usamos los recursos como ahorita de las videollamadas y el WhatsApp, pero no hay como la presencia física y estar con una intención clara y sentirte visto, sentirte no juzgado, que no te juzguen. Ujú. ¿Ya? Entonces, Gastón, podríamos seguir hablando horas. Agradezco tu tiempo, agradezco tu pasión y vamos a seguir creando juntos. Sí, cómo no. Cuando Gracias. necesites, a la orden. Y gracias a vos, Rodolfo. Gracias, Gastón.